Te prometo que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de entender el tiempo para siempre. Una luz detectada por el James Webb Space Telescope proviene de una estrella que murió antes de que existiera cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier pensamiento humano. Esto parece imposible, pero aquí está el problema. Damos por hecho que ver es observar el presente. Sin embargo, cuando miramos el universo, no vemos lo que es, vemos lo que fue. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, porque esa luz ha viajado durante miles de millones de años hasta llegar a nosotros, una señal que comenzó su viaje cuando el universo apenas despertaba, cuando no existía la Tierra ni el Sol, ni siquiera los elementos que forman tu cuerpo. Lo que vemos es un eco congelado en el tiempo, un mensaje de algo que ya no existe, y aún así, brilla ante nosotros como si estuviera vivo. Al final de esta historia, entenderás por qué el universo podría ser mucho más inquietante de lo que imaginamos. Porque lo que creemos sobre el pasado y el presente empieza a desmoronarse cuando miramos demasiado lejos. Esto parece mucho, pero nuestra intuición falla cuando se enfrenta a escalas cósmicas. Pensamos que el tiempo fluye igual en todas partes, que el pasado queda atrás y el presente está aquí. Pero aquí está el problema. En el universo el pasado sigue viajando y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La luz que captó el James Webb Space Telescope podría haber salido de una estrella que dejó de existir mucho antes de que surgiera cualquier forma de pensamiento consciente. Imagínalo. Una vela que se apaga pero cuya luz sigue cruzando el océano durante siglos, ahora amplifica eso a escalas de miles de millones de años. Cada punto en el cielo podría ser un fantasma, una realidad que ya no está, pero que seguimos viendo. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un momento y participes en esta exploración. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este documental. Comparte qué es lo que más te intriga de este fenómeno. ¿Qué parte te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad? Y si hay preguntas que siempre has tenido sobre el universo, este es el lugar para plantearlas. Porque lo que estamos descubriendo juntos no es solo ciencia. Es una confrontación directa con nuestra idea de existencia. Piensa en esto. La distancia que recorre esa luz es tan inmensa que, comparada con tu vida, hace que toda experiencia humana parezca un instante invisible. Esto parece mucho, pero incluso nuestra galaxia es apenas un punto en una estructura mucho mayor, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, porque cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo, hasta acercarnos a un universo donde no había nada que pudiera observarse a sí mismo, un cosmos sin testigos. Y ahora quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que explora lo desconocido. Déjame saber en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto y qué otras preguntas científicas quieres que investiguemos. Apoya el canal haciéndote miembro, suscríbete, deja tu like y activa la campana para no perderte los próximos descubrimientos. Porque lo que acabamos de tocar apenas es la superficie. La luz de esa estrella no solo nos habla del pasado, nos enfrenta a una idea inquietante que el universo existió durante miles de millones de años sin que nadie pudiera comprenderlo, que la realidad no necesita ser observada para existir y que nuestra conciencia es apenas un susurro reciente en una historia inconmensurable. Esto parece mucho, pero tal vez lo más perturbador es que seguimos mirando, intentando encontrar sentido, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas una vez más. Porque quizás el universo no fue hecho para ser entendido, sino para ser contemplado en silencio. La luz antes del pensamiento. La detección de una señal luminosa, procedente de una estrella extinguida, redefine la noción de simultaneidad en el universo observable. La luz captada por el James Webb Space Telescope no es una imagen del presente, sino una reliquia viajera. Cada fotón registrado contiene información de un estado físico que ya no existe. La percepción humana asocia ver con actualidad, pero en escalas cosmológicas,
esa intuición pierde sentido. Lo que llamamos cielo es en realidad un archivo histórico en expansión. Cada punto brillante es una memoria desplazándose a través del espacio-tiempo. La realidad observada es, en esencia, una reconstrucción tardía. El concepto de tiempo lineal se fragmenta cuando se introduce la velocidad finita de la luz. A 2,9792 kilómetros por segundo, la radiación electromagnética parece instantánea para experiencias humanas. Sin embargo, cuando se extiende a distancias de millones o miles de millones de años luz, ese límite se convierte en una barrera narrativa. La luz de estrellas lejanas inicia su trayecto mucho antes de la formación de estructuras complejas. La señal detectada podría haber partido en una época donde la materia apenas comenzaba a organizarse. El universo temprano carecía de sistemas biológicos capaces de interpretar información. Aún así, la señal persiste. Continúa su viaje indiferente a la ausencia de observadores. Las estrellas masivas tienen ciclos de vida relativamente breves en términos astronómicos. Algunas viven solo unos pocos millones de años antes de colapsar o explotar como supernovas. La estrella en cuestión pudo haber completado su ciclo antes de que existieran planetas rocosos como la Tierra. Su luz quedó atrapada en tránsito, desplazándose a través de un espacio en constante expansión. Durante ese trayecto, las estructuras cósmicas evolucionaron drásticamente. Galaxias se formaron, colisionaron y reorganizaron. Sin embargo, el mensaje luminoso siguió intacto. No cambió su contenido, solo su contexto. El fenómeno implica que observar el universo es equivalente a excavar en capas de tiempo. Cuanto más lejos se mira, más profundo se viaja hacia el pasado. Esta relación entre distancia y antigüedad convierte a los telescopios en máquinas temporales. No se desplazan físicamente en el tiempo, pero permiten acceder a estados previos del cosmos. La luz antigua actúa como un registro fósil. No puede actualizarse ni corregirse. Solo puede ser interpretada. Y esa interpretación depende de marcos teóricos que aún están en desarrollo. Existe una paradoja implícita en la observación astronómica. La información más antigua es también la más distante y difícil de captar. Se requiere instrumentación altamente sensible para detectar señales extremadamente débiles. El James Webb Space Telescope fue diseñado precisamente para eso. Su capacidad de observar en el infrarrojo permite captar luz estirada por la expansión del universo. Este desplazamiento al rojo indica que la fuente original se aleja rápidamente, pero también revela que la señal ha viajado durante vastos periodos. Cada medición es una ventana a un estado irrepetible. La expansión del universo juega un papel crucial en este escenario. Desde el evento inicial conocido como Big Bang, el espacio mismo se ha estado dilatando. Esto implica que las distancias entre objetos aumentan con el tiempo. La luz emitida en el pasado recorre un espacio que se estira continuamente. Como resultado, su longitud de onda también se alarga. Este fenómeno no solo afecta la energía de la señal, sino también su detectabilidad. La luz más antigua llega más débil, más fría y más difícil de distinguir del fondo cósmico. El fondo cósmico de microondas representa la radiación más antigua observable. Es una huella del universo cuando tenía aproximadamente 380,00 años. Antes de ese momento, la luz no podía viajar libremente. El universo era opaco, debido a la alta densidad de partículas cargadas. La estrella cuya luz fue detectada existió mucho después de esa etapa, pero aún así en una época extremadamente temprana. Su emisión se sitúa en una fase donde las primeras generaciones estelares comenzaban a iluminar el cosmos. Estas estrellas eran distintas a las actuales, más masivas, más calientes, más efímeras. La formación de estas primeras estrellas marcó una transición crítica. Introdujeron elementos pesados en el universo mediante procesos de nucleosíntesis. Antes de ellas, solo existían hidrógeno y helio en cantidades significativas. La estrella observada pudo haber contribuido a ese enriquecimiento químico.
Su muerte, probablemente violenta, dispersó materiales que más tarde formarían nuevas estructuras. Sin embargo, su luz sobrevivió como testigo silencioso, un vestigio que cruzó eones para ser detectado en una era completamente distinta. La noción de simultaneidad se disuelve completamente en este contexto. Dos eventos separados por grandes distancias no pueden ser considerados simultáneos en términos absolutos. La relatividad introduce un marco donde el tiempo depende del observador. La luz actúa como intermediaria entre eventos y percepción, pero ese intermediario introduce retrasos inevitables. La estrella que vemos no es la estrella que es la estrella que fue, y esa diferencia puede abarcar miles de millones de años. Este desfase temporal tiene implicaciones filosóficas profundas. La realidad observable es siempre una versión desactualizada del universo. No existe acceso directo al presente cósmico. Todo conocimiento astronómico está mediado por señales retardadas. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento mismo. ¿Qué significa conocer algo que ya no existe? ¿Qué tipo de verdad se obtiene de una imagen que representa un estado pasado? La ciencia responde con modelos, pero la incertidumbre permanece. La detección de esta luz también implica una precisión instrumental extrema. Los sensores deben distinguir entre múltiples fuentes de ruido, radiación de fondo, interferencias internas y señales de otras galaxias compiten por atención. El procesamiento de datos requiere algoritmos complejos. Cada fotón registrado pasa por múltiples filtros antes de ser interpretado. El resultado final es una reconstrucción basada en probabilidades. No es una imagen directa, sino una inferencia cuidadosamente validada. La calibración del instrumento es otro factor crítico. Las condiciones del espacio afectan el comportamiento de los sensores. Temperaturas extremas, radiación cósmica y microimpactos pueden alterar las mediciones. El James Webb Space Telescope opera en una órbita estable lejos de interferencias terrestres. Su ubicación permite una observación continua y precisa, pero incluso en ese entorno, la incertidumbre nunca se elimina por completo. Se gestiona, se reduce, pero siempre está presente. La interpretación de la señal requiere modelos cosmológicos robustos. Se utilizan parámetros como la constante de Hubble, la densidad de materia y la energía oscura. Estos valores determinan cómo se calcula la distancia y la edad de la fuente. Sin embargo, algunos de estos parámetros aún están en debate. Diferentes métodos producen resultados ligeramente distintos. Esta discrepancia introduce márgenes de error. Aún así, la evidencia converge hacia una conclusión clara. La luz proviene de una era extremadamente remota. La energía de los fotones también ofrece información sobre la fuente. Su espectro revela la temperatura, composición y velocidad de la estrella original. Las líneas de absorción permiten identificar elementos presentes en su atmósfera. Estos datos ayudan a clasificar el tipo de estrella. En este caso, se trata probablemente de una estrella de población temprana. Estas estrellas no se observan directamente hoy en día, solo se infieren a partir de señales como esta. El análisis espectroscópico también permite detectar el corrimiento al rojo. Este desplazamiento es una medida directa de la expansión del universo. Cuanto mayor es el corrimiento, más antigua es la señal. La luz detectada presenta un corrimiento significativo. Esto indica que ha viajado durante miles de millones de años. La estrella que la emitió ya no existe. Su desaparición ocurrió mucho antes de que surgiera cualquier forma de pensamiento organizado. La ausencia de observadores en ese momento plantea una cuestión intrigante. El universo existía sin ser percibido. No había conciencia que interpretara sus procesos. Sin embargo, esos procesos ocurrieron con precisión física. La luz se emitió, se propagó y llegó hasta nosotros. La realidad no dependía de ser observada para existir. Esta independencia desafía intuiciones antropocéntricas. El cosmos no requiere testigos. La escala temporal involucrada
supera cualquier experiencia humana. La historia registrada de la humanidad abarca apenas unos miles de años. En contraste, la luz detectada ha viajado durante miles de millones. Esta diferencia de órdenes de magnitud dificulta la comprensión intuitiva. Se requieren analogías para aproximarse. Si la historia humana fuera un segundo, la luz habría viajado durante siglos. Esta comparación ilustra la desproporción. El espacio también introduce complejidad adicional. No es un vacío estático, sino una entidad dinámica. Se curva, se expande y contiene estructuras de múltiples escalas. La luz atraviesa este medio en constante cambio. Su trayectoria puede ser desviada por la gravedad de objetos masivos. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, puede amplificar o distorsionar la señal. En algunos casos, permite observar objetos que de otro modo serían invisibles. La detección de esta luz podría haber sido facilitada por un efecto de lente. Una galaxia intermedia pudo haber actuado como amplificador natural. Esto incrementa la intensidad aparente de la señal. Sin embargo, también introduce distorsiones que deben ser corregidas. El análisis requiere separar el efecto de la lente del contenido original. Este proceso es complejo y depende de modelos precisos de distribución de masa. Finalmente, la observación de una estrella muerta antes del surgimiento del pensamiento humano redefine nuestra posición en el universo. No somos contemporáneos de la mayoría de los eventos que observamos. Vivimos en una burbuja temporal limitada. Lo que vemos es una fracción del pasado. La luz que llega hoy partió en un universo radicalmente distinto, y sin embargo, nos permite reconstruir una historia que nunca presenciamos directamente. Ecos de un cielo extinguido. La señal que atraviesa el vacío no solo transporta energía, también conserva una huella estructural del entorno donde nació. Cada variación en su intensidad y frecuencia codifica condiciones físicas que ya no existen. La luz detectada no es uniforme, presenta irregularidades que revelan turbulencias, densidades y procesos violentos. Estas pequeñas fluctuaciones actúan como firmas del pasado. El análisis detallado permite reconstruir escenarios desaparecidos. Es una arqueología sin materia sólida, solo radiación persistente, una memoria que no se degrada fácilmente, un eco que resiste el olvido cósmico. La extinción de una estrella no implica el fin inmediato de su influencia. Durante su colapso, libera cantidades masivas de energía que alteran su entorno. Ondas de choque, radiación intensa y expulsión de materia redefinen regiones enteras del espacio. Sin embargo, la luz emitida antes de ese evento continúa su trayecto sin interrupciones. Este desfase entre causa y percepción genera una ilusión de continuidad. Vemos una estrella activa, cuando en realidad ya ha desaparecido. La señal no se detiene para informar su final, simplemente sigue avanzando. El concepto de eco suele asociarse con sonido reflejado en superficies. En el espacio, el eco es más abstracto. No hay paredes que devuelvan la señal. Lo que existe es una persistencia temporal. La luz actúa como un eco extendido en el tiempo. No rebota, pero sí prolonga la existencia de su fuente. Cada fotón es una repetición del evento original. No idéntica, pero sí representativa. Esta repetición no ocurre en un lugar, sino a lo largo de una trayectoria, una línea que conecta pasado y presente sin interrupciones. La estructura del universo temprano favorecía la formación de estrellas masivas. Estas estrellas generaban campos de radiación intensos que ionizaban el gas circundante. Este proceso dejó marcas en la distribución de materia. La luz que captamos hoy puede haber atravesado regiones ionizadas. Su espectro muestra señales de interacción con ese entorno. Estas marcas permiten inferir condiciones que ya no pueden observarse directamente. Son rastros indirectos de procesos fundamentales, indicios que requieren interpretación cuidadosa. El James Webb Space Telescope tiene la capacidad de descomponer la luz en sus componentes espectrales con alta precisión. Esta técnica permite identificar elementos químicos presentes en la fuente original.
también revela cambios en la energía de los fotones debido a su viaje. Cada línea espectral es una pista, una señal que apunta a un evento específico. La combinación de estas señales forma un patrón, un código que puede ser descifrado con modelos adecuados. La distancia recorrida por la luz implica que ha atravesado múltiples estructuras cósmicas, nubes de gas, cúmulos de galaxias y vacíos intergalácticos. Cada uno de estos entornos puede modificar la señal. Absorción, dispersión y redshift son efectos acumulativos. La luz que llega no es idéntica a la que fue emitida. Ha sido transformada por el camino. Sin embargo, esas transformaciones también contienen información. No son ruidos sino datos adicionales, capas de historia superpuestas. El concepto de cielo como una bóveda estática se vuelve insostenible. Lo que observamos es un mosaico dinámico de eventos asincrónicos. Cada punto corresponde a un momento distinto en la historia del universo. No hay simultaneidad global, solo coincidencias aparentes. La luz de diferentes fuentes llega en tiempos distintos, pero al ser observada en conjunto, crea una ilusión de coexistencia. Esta ilusión es útil para la observación, pero engañosa en su interpretación. La extinción estelar puede ocurrir de diversas formas. Algunas estrellas colapsan en agujeros negros, otras explotan como supernovas. En ambos casos, la emisión de luz cambia drásticamente. La señal previa al evento puede diferir significativamente de la posterior. Si la luz detectada corresponde a una fase anterior, estamos viendo una etapa que ya no es accesible, un fragmento congelado en el tiempo, una versión incompleta de la historia. El análisis temporal de la señal permite estimar cuándo ocurrió la extinción. Comparando la distancia y el corrimiento al rojo, se puede calcular la edad de la luz. Este cálculo depende de modelos cosmológicos. Aunque no es exacto, ofrece una aproximación razonable. La estrella pudo haber desaparecido hace miles de millones de años, pero su luz sigue llegando. Este desfase crea una superposición entre existencia y ausencia, una dualidad persistente. La noción de eco también implica repetición. En el caso de la luz, esta repetición no es periódica. No hay ciclos regulares. Cada fotón es único. Sin embargo, todos comparten un origen común. Esta unicidad hace que cada detección sea irrepetible. No se puede observar el mismo evento dos veces. Solo se puede registrar su paso. Una vez que la luz ha sido captada, el momento se cierra. No hay retorno. La señal puede ser afectada por la expansión del universo. Este fenómeno estira la longitud de onda de la luz. Lo que originalmente era visible puede desplazarse al infrarrojo. Este cambio requiere instrumentos específicos para su detección. El James Webb Space Telescope está optimizado para este tipo de observaciones. Su diseño permite captar señales que otros telescopios no pueden detectar. Esto amplía el rango temporal accesible. La interacción de la luz con materia intermedia puede generar líneas de absorción adicionales. Estas líneas no pertenecen a la fuente original. Son producto del trayecto. Identificarlas requiere distinguir entre origen y modificación. Este proceso es complejo. Involucra simulaciones y comparaciones con modelos conocidos. Cada línea debe ser interpretada en contexto. No hay una lectura directa. Todo requiere análisis. La señal también puede ser amplificada por efectos gravitacionales. La presencia de masa curva el espacio-tiempo. Esto puede desviar la trayectoria de la luz. En algunos casos, produce múltiples imágenes de la misma fuente. Este fenómeno permite observar objetos más débiles, pero también introduce distorsiones. La reconstrucción de la imagen original requiere corregir estos efectos. Es un proceso iterativo. La persistencia de la luz plantea una cuestión sobre la duración de los eventos. Una estrella puede existir durante millones de años, pero su luz puede ser observada durante miles de millones. La duración de su influencia supera su existencia física. Este desfase temporal amplifica su impacto. La estrella ya no está, pero su señal sigue activa. Es una forma de continuidad indirecta. La detección de estos ecos requiere condiciones específicas, baja interferencia,
alta sensibilidad y estabilidad instrumental. El entorno espacial ofrece ventajas en este sentido. La ausencia de atmósfera elimina distorsiones, pero también introduce desafíos. Radiación cósmica, temperaturas extremas y aislamiento operativo. Cada observación es el resultado de múltiples factores coordinados. El análisis de la señal no se realiza en tiempo real. Los datos son procesados posteriormente. Se aplican filtros, se corrigen errores y se comparan con modelos. Este proceso puede durar meses o años. La interpretación final es el resultado de múltiples iteraciones. No es inmediata. Requiere validación cruzada. Cada conclusión debe ser respaldada por evidencia. La señal puede contener información sobre la rotación de la estrella. Cambios periódicos en el espectro indican movimiento. También puede revelar la presencia de campos magnéticos. Estos afectan la polarización de la luz. Cada uno de estos factores añade complejidad, pero también enriquece la información disponible. La luz no es solo energía, es un portador de múltiples dimensiones de datos. La distancia extrema implica que la señal ha sido afectada por la evolución del universo. Cambios en la densidad, temperatura y composición del medio afectan su propagación. Estos cambios deben ser considerados en el análisis. No se puede asumir un entorno constante. Cada tramo del viaje introduce variables. La reconstrucción requiere integrar todas ellas. La observación de ecos de cielos extinguidos redefine la relación entre observador y fenómeno. No hay interacción directa, solo recepción diferida. La información llega con retraso, pero sigue siendo válida. Permite inferir eventos que de otro modo serían inaccesibles. Esta capacidad transforma la astronomía en una ciencia retrospectiva, una disciplina que estudia lo que fue, no lo que es. A medida que se acumulan más detecciones, se construye un mapa más detallado del pasado cósmico. Cada señal añade una pieza al rompecabezas. No todas encajan de inmediato. Algunas contradicen modelos existentes, otras los refuerzan. Este proceso es dinámico. La comprensión evoluciona con cada nueva observación. Y en ese flujo constante, los ecos del cielo extinguido siguen llegando. El origen sin testigos. En los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang, el universo carecía de estructuras complejas capaces de registrar o interpretar eventos. No existían planetas, ni organismos ni sistemas cognitivos. La materia estaba distribuida de forma casi homogénea, con ligeras fluctuaciones de densidad. Estas variaciones iniciales serían el germen de futuras galaxias. Sin embargo, en ese estado primitivo no había testigos. Todo ocurría en silencio absoluto. La física operaba sin observadores. La realidad se desarrollaba sin ser narrada. La formación de las primeras estrellas marcó un punto de inflexión. A partir de nubes de hidrógeno y helio, la gravedad comenzó a concentrar materia hasta alcanzar condiciones de fusión nuclear. Estas estrellas, conocidas como población 13, eran extremadamente masivas y luminosas. Su vida era breve pero intensa. Emitían radiación ultravioleta capaz de ionizar el medio circundante. Este proceso alteró la transparencia del universo. La luz comenzó a viajar con mayor libertad, pero aún no había nadie para percibirla. La estrella cuya luz fue detectada pudo pertenecer a esta generación temprana. Su existencia ocurrió en un contexto completamente ajeno a cualquier forma de conciencia. No había ojos que observaran su brillo. No había instrumentos que registraran su espectro. Sin embargo, su emisión fue precisa, gobernada por leyes físicas constantes. La ausencia de testigos no impidió su desarrollo. La estrella nació, evolucionó y murió sin dejar memoria inmediata. Solo dejó luz en tránsito. El concepto de origen sin testigos implica una realidad independiente de la percepción. La física no requiere observadores para operar. Las ecuaciones que describen el comportamiento de la materia son válidas incluso en ausencia de conciencia. Esto desafía intuiciones humanas profundamente arraigadas. Tendemos a asociar existencia con percepción, pero en el contexto cósmico, esa asociación no se sostiene. El universo no necesita ser visto para existir.
La luz emitida en ese periodo temprano comenzó un viaje que duraría miles de millones de años. Durante ese trayecto, el universo cambió radicalmente. Se formaron galaxias, se generaron elementos pesados, surgieron sistemas planetarios. Finalmente, apareció la vida. Mucho después, emergió la conciencia capaz de interpretar señales. La luz que partió en un universo sin testigos llegó a un universo lleno de observadores. Este desfase crea una conexión entre dos eras completamente distintas. El James Webb Space Telescope actúa como intermediario entre esas eras. Su capacidad para detectar luz infrarroja permite acceder a señales extremadamente antiguas. Estas señales han sido desplazadas por la expansión del espacio. Lo que originalmente era visible ahora se encuentra en longitudes de onda más largas. Sin esta tecnología, gran parte del pasado permanecería inaccesible. La instrumentación extiende la percepción humana más allá de sus límites naturales. La ausencia de testigos en el origen plantea una cuestión sobre la naturaleza de la historia. ¿Puede hablarse de historias sin narradores? En el universo temprano, los eventos ocurrieron sin registro consciente. Sin embargo, dejaron rastros físicos. La luz es uno de esos rastros. No es una narración, pero contiene información. Su interpretación permite reconstruir una secuencia de movlenos. La historia cósmica se basa en evidencias indirectas, no en testimonios. La reconstrucción del pasado requiere modelos teóricos. Estos modelos se basan en leyes físicas conocidas y observaciones actuales. Se utilizan simulaciones para replicar condiciones iniciales. A partir de ellas, se proyecta la evolución del universo. La coincidencia entre simulaciones y observaciones valida los modelos. Sin embargo, siempre existe un margen de incertidumbre. El pasado sin testigos no puede ser verificado directamente, solo puede ser inferido. La noción de tiempo en este contexto es relativa. No existe un reloj universal que marque eventos simultáneos. Cada región del universo tiene su propio marco temporal. La luz actúa como mensajera entre estos marcos, pero introduce retrasos. La señal que llega hoy fue emitida en un contexto completamente diferente. Esta asincronía complica la interpretación. El presente observable es una superposición de pasados. La estrella observada vivió en una época donde las condiciones físicas eran distintas. La temperatura del fondo cósmico era más alta, la densidad de materia era mayor, las interacciones entre partículas eran más frecuentes. Estos factores influían en la formación y evolución estelar. La estrella no solo es antigua en términos temporales, también pertenece a un régimen físico distinto. Su comportamiento no es directamente comparable con estrellas actuales. El análisis de su luz permite identificar estas diferencias. Las líneas espectrales muestran patrones que no se observan en estrellas modernas. Esto sugiere composiciones químicas distintas. La ausencia de elementos pesados indica una formación temprana. Estos datos permiten clasificar la estrella dentro de una población específica. Aunque no se puede observar directamente, su naturaleza puede ser inferida con alto grado de confianza. La falta de observadores en el origen también implica ausencia de interpretación. No había significado asignado a los eventos. La noción de sentido es una construcción posterior. Surge con la conciencia. En el universo temprano, los movlenos no tenían propósito. Simplemente ocurrían. Esta perspectiva puede resultar desconcertante, pero es coherente con un enfoque científico. La física describe cómo ocurren las cosas, no por qué en términos existenciales. La conexión entre un origen sin testigos y una observación tardía genera una narrativa peculiar. La luz actúa como puente entre dos estados del universo, uno sin conciencia, otro con capacidad de interpretación. Esta transición no fue abrupta, fue el resultado de procesos complejos. La evolución de la materia llevó eventualmente a la vida, y la vida a la conciencia, pero la mayoría de los eventos ocurrieron antes de ese punto. La escala temporal involucrada es difícil de asimilar. La formación de la Tierra ocurrió unos 9,
CDC millones de años después del Big Bang. La vida surgió aún más tarde. La conciencia humana es un fenómeno extremadamente reciente. En comparación, la estrella observada pertenece a una etapa primitiva. Su luz es un vestigio de un universo joven, un universo sin historia narrada. El concepto de origen sin testigos también tiene implicaciones epistemológicas. El conocimiento se basa en evidencia observable, pero cuando se trata de eventos sin observadores, esa evidencia es indirecta. La luz es una de las pocas formas de acceso. Su interpretación requiere herramientas avanzadas, no solo tecnológicas, sino también conceptuales. La ciencia debe adaptarse a la ausencia de datos directos. La detección de esta luz es un logro técnico significativo. Requiere sensibilidad extrema y precisión en la calibración. El James Webb Space Telescope opera en condiciones que minimizan interferencias. Su ubicación en el espacio profundo permite observaciones continuas. Cada señal captada es el resultado de múltiples sistemas trabajando en conjunto. La tecnología se convierte en extensión de la percepción. La interpretación de la señal también depende de la colaboración científica. Equipos de múltiples disciplinas analizan los datos. Astrofísicos, ingenieros, matemáticos, cada uno aporta una perspectiva. La reconstrucción del pasado es un esfuerzo colectivo. No se basa en intuición individual. Requiere consenso y validación cruzada. La ciencia avanza mediante acumulación de evidencia. La ausencia de testigos no implica ausencia de estructura. El universo temprano seguía leyes definidas. La gravedad, el electromagnetismo y otras fuerzas fundamentales operaban con precisión. Estas leyes permiten predecir comportamientos. Aunque no haya observadores, los procesos son coherentes. La física proporciona un marco para entenderlos, incluso en ausencia de percepción directa. La luz detectada es una manifestación de esa coherencia. Su trayectoria, su energía y su espectro responden a cuanín físicas. No hay aleatoriedad en su comportamiento. Cada aspecto puede ser modelado. Esto permite reconstruir eventos con cierto grado de certeza. Aunque no haya testigos, hay consistencia. Y esa consistencia es la base del conocimiento científico. La idea de un origen sin testigos redefine la relación entre humanidad y cosmos. No somos el centro ni el propósito, somos una consecuencia tardía. La mayoría del universo existió sin nosotros, y sin embargo, ahora podemos observarlo. Esta capacidad no cambia el pasado, pero permite comprenderlo, y en esa comprensión surge una forma de conexión con un tiempo donde nadie estaba mirando, un brillo fuera del tiempo. La luz que atraviesa el cosmos no está sujeta a la experiencia humana del tiempo, no envejece en el sentido biológico ni percibe duración. Para un fotón, el intervalo entre emisión y detección no tiene significado interno. Desde su marco de referencia, si pudiera definirse, el trayecto es instantáneo. Sin embargo, para un observador externo, ese mismo recorrido puede abarcar miles de millones de años. Esta dualidad revela una desconexión profunda entre percepción y realidad física. El brillo que vemos no pertenece a nuestro presente. Es un fragmento desplazado de otro tiempo. La relatividad especial introduce una transformación radical en la comprensión del tiempo. A velocidades cercanas a la de la luz, los intervalos temporales se dilatan. Para partículas sin masa como los fotones, el concepto de tiempo propio se desvanece. Esto implica que la luz no experimenta el paso del tiempo. Mientras tanto, el universo evoluciona a su alrededor. Galaxias se forman, colisionan y desaparecen. La luz sigue su trayecto indiferente a esos cambios. Es un mensajero que no envejece, pero que transporta historias antiguas. El brillo detectado por el James Webb Space Telescope representa una emisión que ocurrió en un contexto completamente distinto. La estrella que lo generó ya no existe. Sin embargo, su luz sigue llegando. Este desfase crea una ilusión de coexistencia. Parece que el objeto aún está presente, pero en realidad solo su señal persiste. Esta separación entre fuente y observación es fundamental para entender la astronomía. Lo que vemos no es lo que es, sino lo que fue.
La expansión del universo añade otra capa de complejidad. A medida que el espacio se estira, la longitud de onda de la luz también se alarga. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, desplaza la señal hacia el infrarrojo. La energía de los fotones disminuye. El brillo original se atenúa. Sin embargo, la información contenida en la señal se conserva en gran medida. El análisis espectral permite reconstruir condiciones iniciales. Aunque la señal esté transformada, sigue siendo interpretable. El tiempo cosmológico no es uniforme. Diferentes regiones del universo pueden evolucionar a ritmos distintos, dependiendo de su densidad y energía. La luz que viaja entre estas regiones atraviesa múltiples marcos temporales. Cada uno introduce variaciones en su trayectoria y energía. El resultado es una señal que ha sido moldeada por su entorno. No es un simple reflejo del origen. Es una síntesis de múltiples influencias. Un brillo que contiene capas de Zemm superpuestas. La noción de simultaneidad se desvanece en este contexto. Dos eventos separados por grandes distancias no pueden ser considerados simultáneos de forma absoluta. La luz actúa como intermediaria, pero introduce retrasos inevitables. El brillo que observamos hoy fue emitido en un pasado remoto. Mientras tanto, la fuente pudo haber cambiado o desaparecido. Esta asincronía es inherente al universo. No es una anomalía, sino una característica fundamental. El análisis del brillo permite inferir propiedades físicas de la fuente original. La intensidad del espectro y la polarización ofrecen pistas sobre la temperatura, composición y dinámica de la estrella. Estos datos son extraídos mediante instrumentación avanzada. El James Webb Space Telescope descompone la luz en sus componentes. Cada línea espectral es una firma, un indicio de procesos internos. Aunque la fuente ya no esté, su información permanece. La duración del viaje de la luz introduce una paradoja temporal. Cuanto más antigua es la señal, más lejos ha viajado. Pero también más difícil es detectarla. La energía se dispersa, la señal se debilita. Se requiere sensibilidad extrema para captarla. Sin embargo, estas señales antiguas son las más valiosas. Contienen información sobre etapas tempranas del universo. Son ventanas a un tiempo inaccesible por otros medios. El brillo fuera del tiempo es una herramienta de exploración. La interacción de la luz con materia intermedia modifica su trayectoria. Nubes de gas, campos gravitacionales y estructuras cósmicas afectan su propagación. Estos efectos pueden distorsionar la señal, pero también pueden amplificarla. La lente gravitacional, por ejemplo, puede aumentar el brillo aparente de fuentes distantes. Este fenómeno permite observar objetos que de otro modo serían invisibles. Sin embargo, requiere corrección para interpretar correctamente los datos. El concepto de brillo fuera del tiempo también implica una separación entre causa y efecto. La emisión de luz es un evento localizado, pero su detección ocurre en un contexto completamente distinto. Esta separación temporal desafía la intuición causal. El efecto no sigue inmediatamente a la causa. Puede haber una brecha de miles de millones de años. Esta distancia temporal redefine la relación entre eventos. La causalidad sigue existiendo, pero se manifiesta de forma extendida. La percepción humana está limitada a escalas temporales cortas. Nuestra experiencia del tiempo se basa en segundos, minutos y años. En contraste, el brillo observado ha viajado durante escalas que superan cualquier experiencia directa. Esta diferencia dificulta la comprensión intuitiva. Se requieren modelos matemáticos para representar estos fenómenos. La visualización se vuelve abstracta. El lenguaje cotidiano resulta insuficiente. La luz también puede ser afectada por procesos cuánticos. Aunque en escalas cosmológicas estos efectos son mínimos, siguen presentes. La dualidad onda-partícula permite describir su comportamiento. La interferencia y difracción pueden influir en su propagación. Estos fenómenos son considerados en el análisis. Aunque no dominan, contribuyen a la complejidad. La señal es el resultado de múltiples niveles de interacción. El brillo observado no es constante.
puede presentar variaciones debido a procesos en la fuente o en el trayecto. Estas fluctuaciones contienen información adicional. Permiten estudiar dinámicas internas. Cambios en la luminosidad pueden indicar rotación, pulsaciones o eventos eruptivos. Aunque la fuente ya no exista, estas variaciones quedan registradas en la señal. Son huellas de actividad pasada. La interpretación del brillo requiere calibración precisa. Los instrumentos deben ser ajustados para eliminar errores sistemáticos. La temperatura, la sensibilidad y la alineación afectan las mediciones. El James Webb Space Telescope opera en condiciones controladas para minimizar estos efectos. Sin embargo, siempre existe un margen de incertidumbre. La ciencia trabaja con aproximaciones refinadas. El brillo fuera del tiempo también plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Si lo que vemos no es el presente, ¿qué significa observar? La observación se convierte en una reconstrucción. No es un acceso directo. Es una interpretación basada en señales retardadas. Esta mediación redefine el concepto de evidencia. Lo que se considera real está condicionado por el tiempo de viaje de la luz. La energía de los fotones disminuye con el corrimiento al rojo. Esto implica que la señal pierde intensidad. Sin embargo, la información estructural se conserva. El análisis espectral permite recuperar detalles. La tecnología actual permite detectar señales extremadamente débiles. Esto amplía el rango de observación. El pasado se vuelve más accesible, pero también más complejo de interpretar. La trayectoria de la luz puede ser curva debido a la gravedad. Este fenómeno, predicho por la relatividad general, afecta la dirección de propagación. La luz no siempre viaja en línea recta. Puede ser desviada por masas intermedias. Este efecto debe ser considerado en la reconstrucción. La posición aparente de la fuente puede no coincidir con su ubicación real. La cartografía del cielo requiere correcciones. El brillo observado es una superposición de múltiples factores: emisión original, transformación por expansión, interacción con materia y efectos gravitacionales. Cada uno contribuye a la señal final. Separar estos componentes es un desafío. Requiere modelos complejos y datos precisos. La interpretación es un proceso iterativo. No hay una solución única. La persistencia de la luz permite extender la memoria del universo. Aunque la fuente haya desaparecido, su señal continúa. Esta continuidad es limitada por la expansión y la dispersión, pero mientras exista, puede ser detectada. El brillo fuera del tiempo actúa como un archivo dinámico. No está almacenado en un lugar fijo. Se desplaza constantemente y en ese movimiento conserva fragmentos de historia. La observación de este tipo de señales redefine la escala de la experiencia. El presente humano se diluye frente a la vastedad temporal del cosmos. El brillo que vemos no pertenece a nuestra era. Es un vestigio de un universo antiguo, y sin embargo lo percibimos como actual. Esta paradoja es central en la cosmología, un recordatorio de que el tiempo, tal como lo entendemos, no es absoluto. Sombras más viejas que el ser, la radiación que atraviesa el universo no siempre revela directamente su origen. En muchos casos proyecta una ausencia. Las regiones donde la luz ha sido absorbida o bloqueada generan lo que podría describirse como sombras cósmicas. Estas no son sombras en el sentido cotidiano, sino déficits de información, áreas donde la señal ha sido modificada o interrumpida por estructuras intermedias. Estas sombras contienen pistas sobre lo que ya no está. Indican la presencia pasada de materia, energía o eventos que dejaron su marca sin emitir luz directa. Son huellas negativas del pasado. En el contexto de una estrella extinguida, estas sombras adquieren un significado aún más profundo. La luz que nos alcanza puede haber sido parcialmente bloqueada por restos de la propia estrella, nubes de gas expulsadas durante su muerte, campos gravitacionales alterados o incluso residuos de una supernova. Estas estructuras no emiten la misma radiación, pero afectan el paso de la luz. Generan patrones de absorción que pueden ser detectados.
Cada línea oscura en el espectro es una señal de interacción, una evidencia indirecta de procesos ya finalizados. El análisis espectral permite identificar estas sombras con precisión. Cuando la luz pasa a través de un medio, ciertos elementos absorben longitudes de onda específicas. Esto crea líneas oscuras en el espectro. Estas líneas son únicas para cada elemento. Funcionan como huellas digitales. A través de ellas, se puede inferir la composición del medio atravesado. Aunque la fuente original ya no exista, su entorno deja rastros. Las sombras revelan lo que la luz ya no puede mostrar directamente. La antigüedad de estas sombras supera incluso la de la señal luminosa en algunos casos. Esto ocurre cuando la luz interactúa con estructuras formadas antes de su emisión. En ese sentido, la señal no solo transporta información de su origen, sino también de eventos anteriores. Es una superposición de tiempos, un registro múltiple que combina diferentes etapas del universo. Las sombras más antiguas pueden preceder incluso a la estrella que observamos. Son vestigios de un cosmos aún más primitivo. El James Webb Space Telescope tiene la capacidad de detectar estas variaciones con alta sensibilidad. Su instrumentación permite distinguir entre emisión y absorción. Esto es esencial para reconstruir la historia completa de la señal. No basta con observar lo que brilla. También es necesario interpretar lo que falta. Las sombras son tan informativas como la luz, a veces incluso más. La presencia de sombras indica que el universo no es transparente en todas sus regiones. Existen zonas densas donde la radiación es absorbida o dispersada. Estas zonas pueden estar asociadas a nubes moleculares, cúmulos de galaxias o regiones de alta densidad de materia oscura. Aunque esta última no interactúa directamente con la luz, su influencia gravitacional puede afectar su trayectoria. Las sombras en este contexto son manifestaciones indirectas de estructuras invisibles. La noción de sombras más viejas que el ser implica que existen registros anteriores a cualquier forma de vida. Estas señales no fueron creadas para ser observadas, no tienen intención ni propósito. Sin embargo, contienen información valiosa. La ciencia las interpreta como datos. Cada sombra es una pista, un fragmento de una historia que nunca fue contada. La ausencia de observadores en su origen no impide su análisis posterior. La interacción de la luz con materia intermedia puede generar múltiples capas de absorción. Cada capa corresponde a una región distinta del espacio. Estas capas pueden superponerse en el espectro. El resultado es una estructura compleja que requiere descomposición. Los modelos computacionales ayudan a separar estas contribuciones. Permiten identificar qué parte de la señal corresponde a cada interacción. Este proceso es esencial para una interpretación precisa. Las sombras también pueden ser utilizadas para medir distancias. El desplazamiento de las líneas de absorción indica la velocidad relativa entre la fuente y el observador. A través del corrimiento al rojo, se puede estimar la distancia a la que ocurrió la interacción. Esto permite mapear la distribución de materia en el universo. Las sombras no solo revelan composición, también estructura. Son herramientas de cartografía cósmica. En algunos casos, las sombras pueden indicar la presencia de objetos compactos como agujeros negros. Aunque estos no emiten luz, su influencia puede ser detectada por la forma en que desvían o absorben la radiación. La ausencia de señal en ciertas regiones del espectro puede ser indicativa de estos fenómenos. La interpretación requiere cuidado. No toda sombra implica un agujero negro, pero algunas sí lo sugieren. La complejidad de estas señales exige una instrumentación avanzada. El James Webb Space Telescope utiliza espectrógrafos de alta resolución. Estos subcran permiten descomponer la luz en miles de componentes. Cada uno es analizado individualmente. La precisión es fundamental. Pequeñas variaciones pueden tener grandes implicaciones. La detección de sombras requiere sensibilidad extrema. El análisis de sombras también permite estudiar la evolución química del universo. A medida que las estrellas mueren, liberan elementos pesados. Estos elementos se dispersan en el espacio. Con el tiempo,
se incorporan en nuevas generaciones de estrellas y planetas. Las sombras registran esta transición, muestran cómo cambia la composición del cosmos, desde un estado primitivo dominado por hidrógeno y helio, hasta uno más complejo. La presencia de sombras en la señal indica que el viaje de la luz no fue uniforme. Atravesó regiones con diferentes densidades y composiciones. Cada una dejó su marca. Este trayecto no es lineal en términos de información. Es acumulativo. La señal final es una suma de interacciones. Interpretarla requiere deshacer ese proceso, separar las capas, reconstruir el camino. Las sombras también pueden ser temporales. Algunas estructuras que las generan pueden haber desaparecido. Sin embargo, su efecto persiste en la señal. Esto crea una disociación entre causa y efecto. La sombra permanece aunque su origen ya no exista. Este fenómeno refuerza la idea de un universo donde el pasado sigue presente en forma de información, no como materia, sino como señal. La detección de estas sombras permite acceder a eventos que no pueden ser observados directamente. Procesos que ocurrieron en condiciones extremas, regiones donde la luz no puede escapar. A través de sus efectos se puede inferir su existencia. La ciencia utiliza estas pistas para ampliar su comprensión. Las sombras son indicios de lo invisible. El estudio de estas señales requiere colaboración interdisciplinaria. Física, matemática, ingeniería y computación se integran en el análisis. Cada disciplina aporta herramientas. La interpretación no es inmediata. Requiere validación, comparación con modelos, revisión constante. Las sombras no hablan por sí solas. Necesitan ser descifradas. La antigüedad de estas sombras plantea preguntas sobre la permanencia de la información. ¿Hasta qué punto puede conservarse una señal? ¿Cuánto puede distorsionarse sin perder su significado? Estas preguntas guían la investigación. La respuesta depende de múltiples factores: energía, entorno, distancia. La información no es eterna, pero puede persistir más allá de su origen. La existencia de sombras más viejas que el ser sugiere que la historia del universo es más profunda de lo que se percibe. No todo está en la luz visible. Gran parte de la información está en lo que falta, en lo que fue bloqueado, absorbido o desviado. Estas ausencias son tan importantes como las presencias. Completan la narrativa. La observación de estas sombras redefine la forma en que se interpreta el cielo. No es solo un conjunto de fuentes luminosas. Es un sistema complejo de emisiones y ausencias. Cada señal contiene múltiples capas. La lectura correcta requiere considerar ambas, luz y sombra, presencia y ausencia. En este contexto, las sombras no son vacíos sin significado. Son registros activos, fragmentos de un pasado que no dejó otra forma de evidencia. A través de ellas, se puede acceder a etapas del universo que de otro modo permanecerían ocultas. Son, en esencia, testigos silenciosos de una realidad que existió mucho antes de cualquier forma de ser. Cuando mirar rompe la mente, la observación de fenómenos extremos en el universo no solo desafía modelos físicos, también tensiona los límites cognitivos humanos. La mente está diseñada para interpretar escalas cercanas, donde el tiempo y el espacio mantienen proporciones manejables. Sin embargo, cuando se enfrenta a distancias de miles de millones de años luz y eventos que ocurrieron antes de cualquier referencia cultural, la intuición colapsa. La percepción deja de ser una herramienta fiable. Lo que se observa ya no puede ser integrado fácilmente en marcos mentales conocidos. El acto de mirar se convierte en una confrontación con lo incomprensible. La detección de una señal que proviene de una estrella extinguida antes de cualquier forma de pensamiento organizado introduce una ruptura conceptual. No se trata solo de distancia o antigüedad. Es una dislocación entre existencia y comprensión. La luz llega, pero su contexto original está completamente desconectado de nuestra experiencia. No hay analogía directa, no hay referencia previa. La mente intenta construir una narrativa, pero carece de elementos familiares. Esta falta de anclaje
genera una sensación de desorientación cognitiva. El James Webb Space Telescope permite acceder a estos extremos. Su capacidad para observar en el infrarrojo profundo abre ventanas hacia épocas donde las condiciones físicas eran radicalmente distintas. Pero esta expansión del alcance visual no viene acompañada de una expansión equivalente en la comprensión intuitiva. La tecnología avanza más rápido que la adaptación cognitiva. Esto crea una brecha. Vemos más de lo que podemos asimilar. La mente humana tiende a buscar patrones. Es una estrategia evolutiva que permite anticipar y sobrevivir. Sin embargo, en el contexto cosmológico, muchos de los patrones observados no tienen equivalentes en la experiencia diaria. Las estructuras a gran escala, como filamentos galácticos o vacíos intergalácticos, no se comportan como sistemas conocidos. La interpretación requiere abstracción, matemáticas avanzadas, modelos teóricos, simulaciones. La intuición queda relegada. El entendimiento se vuelve indirecto. La ruptura ocurre cuando se intenta reconciliar lo observado con lo esperado. La expectativa de simultaneidad, de causalidad inmediata, de continuidad temporal, se desmorona. La luz que vemos no corresponde al estado actual de la fuente. Este desfase genera una disonancia. La mente espera coherencia temporal, pero el universo ofrece asincronía. Este conflicto no es trivial. Obliga a redefinir conceptos básicos. El tiempo deja de ser una línea continua. Se fragmenta en capas superpuestas. El análisis de estas señales requiere una desconexión parcial de la intuición. Los científicos deben confiar en modelos que contradicen la experiencia directa. La relatividad, la mecánica cuántica, la cosmología inflacionaria, todas estas teorías describen fenómenos que no pueden ser visualizados fácilmente. La mente debe aceptar resultados que no puede imaginar completamente. Este proceso no es natural. Requiere entrenamiento, disciplina y validación constante. La exposición prolongada a estas ideas puede generar una forma de fatiga cognitiva, no en el sentido clínico, sino como saturación conceptual. La acumulación de información que desafía la intuición puede dificultar la integración. La mente busca simplificar, pero el universo no siempre permite simplificaciones. La complejidad es inherente. La única forma de avanzar es aceptar esa complejidad sin reducirla excesivamente. El fenómeno observado también plantea una cuestión sobre la percepción de la realidad. Si lo que vemos no es el presente, ¿qué significa observar? La observación se convierte en una reconstrucción. No es un acceso directo, es una interpretación mediada por señales retardadas. Esta mediación introduce incertidumbre. La realidad observada es una aproximación, no una representación exacta. La mente debe operar con esta limitación. La escala temporal involucrada es uno de los principales factores de ruptura. La historia humana abarca unos pocos miles de años. En contraste, la luz detectada ha viajado durante miles de millones. Esta diferencia de órdenes de magnitud no puede ser internalizada fácilmente. Las analogías ayudan, pero son insuficientes. La mente no está equipada para procesar escalas tan extremas de forma intuitiva. Se requiere abstracción matemática. El concepto de simultaneidad se vuelve irrelevante en este contexto. Dos eventos separados por grandes distancias no pueden ser considerados simultáneos de forma absoluta. La relatividad introduce un marco donde el tiempo depende del observador. Esta idea contradice la percepción cotidiana. La mente debe adaptarse a una realidad donde el tiempo es relativo. Esta adaptación no es inmediata, requiere reconfiguración conceptual. La señal detectada también contiene información que no puede ser interpretada directamente. Algunos aspectos del espectro requieren modelos complejos para su análisis. No hay una lectura inmediata. Cada dato debe ser contextualizado. La interpretación es un proceso iterativo. La mente debe operar en múltiples niveles. Observación, modelado, validación. Este proceso exige una capacidad de abstracción elevada. La interacción entre la luz y el entorno introduce variaciones que complican la señal.
absorción, dispersión, corrimiento al rojo. Cada uno de estos efectos debe ser considerado. La señal final es una superposición de múltiples influencias. La mente debe descomponer esta complejidad, separar causas, identificar patrones. Este proceso no es intuitivo. Requiere aduat analíticas específicas. La ruptura cognitiva también se manifiesta en la percepción del origen. La idea de un universo sin testigos desafía la noción de sentido. La mente tiende a buscar propósito, pero en el contexto cosmológico, los eventos ocurren sin intención. La estrella emitió luz sin ser observada. Su existencia no estaba orientada a ser percibida. Esta ausencia de propósito puede resultar desconcertante. Obliga a reconsiderar la relación entre observador y fenómeno. El James Webb Space Telescope actúa como extensión de la percepción. Permite acceder a datos que de otro modo serían inaccesibles, pero también amplifica la complejidad. Cada nueva observación introduce más variables. La mente debe adaptarse constantemente. No hay un estado final de comprensión, solo aproximaciones sucesivas. La acumulación de evidencia que contradice la intuición puede generar resistencia. La mente tiende a rechazar lo que no puede integrar fácilmente. Sin embargo, la ciencia avanza precisamente en esos límites. La ruptura cognitiva no es un obstáculo, sino una etapa, un punto de transición hacia modelos más precisos. La incomodidad es parte del proceso. La interpretación de la señal requiere aceptar que el conocimiento es provisional. Los modelos pueden cambiar. Las teorías pueden ser refinadas o reemplazadas. La mente debe mantener flexibilidad, no aferrarse a certezas absolutas. Esta actitud es esencial en un campo donde los datos son indirectos y las escalas extremas. La observación de una estrella que ya no existe introduce una paradoja existencial. Se percibe algo que ha dejado de ser. La presencia es ilusoria. La ausencia es real. Esta inversión desafía la lógica cotidiana. La mente debe aceptar que la percepción puede no coincidir con la existencia. Esta discrepancia es central en la cosmología. El análisis de estos fenómenos también tiene implicaciones filosóficas. Cuestiona la naturaleza de la realidad, del tiempo, del conocimiento. La ciencia no responde directamente a estas Hart-Sumner, pero las plantea. La mente debe navegar entre datos y significado. No siempre hay respuestas claras, solo aproximaciones. La exposición a estas ideas puede transformar la forma en que se percibe el mundo. No en términos emocionales, sino conceptuales. La comprensión del universo se vuelve más abstracta, menos centrada en la experiencia directa, más dependiente de modelos. Esta transición no es trivial, requiere adaptación. En este punto, mirar ya no es un acto pasivo, es una actividad que exige procesamiento, interpretación y revisión constante. La mente no solo recibe información, la transforma, la cuestiona, la reorganiza y en ese proceso se enfrenta a sus propios límites, porque hay momentos en los que observar no ilumina, sino que desestabiliza, donde entender implica aceptar que no todo puede ser comprendido completamente. El universo sin memoria. El universo no conserva recuerdos, en el sentido en que lo hace la mente humana. No hay una conciencia que registre eventos, ni una narrativa interna que organice el pasado. Sin embargo, existen mecanismos físicos que permiten que cierta información persista. La luz, la radiación, la distribución de materia. Estos elementos actúan como rastros, no como recuerdos. No hay intención ni interpretación, solo permanencia de estructuras que pueden ser analizadas posteriormente. Esta diferencia es fundamental para entender cómo se accede al pasado cósmico. La señal detectada por el James Webb Space Telescope es un ejemplo de esa persistencia sin memoria. La estrella que la emitió ya no existe, y el universo no ha registrado su historia de forma consciente. Sin embargo, la radiación que produjo sigue viajando. Es una forma de continuidad física, no mental. La información está contenida en la señal, pero no ha sido almacenada deliberadamente. Es una consecuencia de leyes naturales, no de un sistema de registro. En ausencia de memoria,
El universo no distingue entre eventos significativos e insignificantes. Todo ocurre bajo las mismas reglas. La formación de una estrella, su colapso, la emisión de luz. No hay jerarquía de Matv. La física no asigna valor. Esto contrasta con la forma en que los humanos organizan la información. La mente selecciona, prioriza, olvida. El universo no. Todo lo que ocurre deja algún tipo de rastro, aunque sea efímero. La distribución de materia en el universo actual contiene información sobre su pasado. Las galaxias no están distribuidas al azar. Forman estructuras que reflejan condiciones iniciales. Estas estructuras pueden ser analizadas para inferir procesos anteriores. Sin embargo, esta inferencia no es equivalente a recordar. Es una reconstrucción basada en evidencia. No hay acceso directo al evento original, solo a sus consecuencias. La radiación de fondo de microondas es uno de los ejemplos más claros de persistencia sin memoria. Es una señal uniforme que proviene de una etapa temprana del universo. No contiene narrativa, pero sí información sobre temperatura, densidad y fluctuaciones iniciales. Su análisis ha permitido desarrollar modelos cosmológicos precisos. Pero no es un recuerdo, es una huella física que ha sobrevivido. La luz de una estrella extinguida funciona de manera similar. No hay intención en su emisión ni en su persistencia. Es el resultado de procesos termonucleares. Sin embargo, su detección permite inferir características de la estrella: temperatura, composición, edad. Esta inferencia es posible gracias a la consistencia de las leyes físicas, no porque el universo haya decidido conservar esa información. El concepto de memoria implica almacenamiento y recuperación. En el universo, no hay un sistema centralizado que cumpla esa función. La información se dispersa, se transforma, puede ser destruida o alterada. La entropía juega un papel clave. A medida que el tiempo avanza, la información tiende a degradarse. Las estructuras se desorganizan. La señal se debilita. La memoria en sentido humano se vuelve imposible. La entropía es una medida del desorden. En el contexto cosmológico, indica la dirección del tiempo. A mayor entropía, menor capacidad de reconstruir estados anteriores. La luz antigua ha sido afectada por este proceso. Aunque conserva información, ha perdido parte de su estructura original. El análisis debe considerar esta degradación. No todo puede ser recuperado. El James Webb Space Telescope permite acceder a señales que de otro modo serían indistinguibles del ruido. Su sensibilidad amplía el rango de observación, pero no elimina la pérdida de información. Solo permite trabajar con lo que queda. La reconstrucción del pasado es parcial, nunca completa, siempre sujeta a incertidumbre. La ausencia de memoria también implica que el universo no tiene una narrativa coherente. No hay una historia contada desde dentro, solo fragmentos que pueden ser ensamblados externamente. La ciencia actúa como narrador, toma datos dispersos y construye modelos. Pero estos modelos son aproximaciones. No representan una historia vivida, sino una interpretación. La señal luminosa no contiene contexto explícito, no dice cuándo fue emitida ni por qué. Esa información debe ser inferida. Se utilizan parámetros como el corrimiento al rojo, la intensidad y el espectro. Estos datos permiten estimar la distancia y la edad, pero no proporcionan una narrativa completa, solo indicadores. La interpretación requiere señunción de múltiples fuentes. La degradación de la señal con el tiempo es inevitable. La expansión del universo estira la luz. La interacción con materia la modifica. El ruido de fondo la enmascara. Cada uno de estos factores reduce la claridad. La información se vuelve más difícil de extraer. El límite de observación está determinado por estos procesos. Hay un punto más allá del cual no se puede acceder. La noción de un universo sin memoria también afecta la forma en que se entiende el presente. Si no hay registro interno, el presente no tiene privilegio sobre el pasado. Ambos son estados del sistema. La diferencia radica en la accesibilidad. El presente es directamente observable en entornos cercanos. El pasado requiere señales retardadas,
pero ambos están sujetos a las mismas leyes. La reconstrucción del pasado cósmico depende de la acumulación de datos. Cada observación añade una pieza, pero estas piezas no encajan automáticamente. Requieren interpretación, modelado, validación. La ciencia no descubre una historia preexistente, la construye a partir de evidencia. Esta construcción es dinámica, cambia con nuevos datos. La luz de una estrella extinguida es una de esas piezas. Contiene información sobre un evento específico, pero no es suficiente por sí sola. Debe ser contextualizada, comparada con otras señales, integrada en un modelo más amplio. Solo entonces adquiere significado. Sin ese contexto, es solo radiación. La ausencia de memoria también implica que el universo no corrige errores. No hay mecanismo de retroalimentación consciente. Los procesos ocurren según leyes físicas. Si una estructura colapsa, no hay intención de restaurarla. La evolución es unidireccional. La entropía aumenta. Las configuraciones se vuelven más probables, no más ordenadas. El análisis de señales antiguas permite observar esta tendencia. Las estructuras tempranas eran más simples. Con el tiempo, se volvieron más complejas, pero también más dispersas. La energía se distribuye. La temperatura disminuye. El universo se enfría. Este proceso afecta la capacidad de conservar información. La memoria en sentido humano se vuelve cada vez menos plausible. El James Webb Space Telescope extiende la ventana de observación hacia el pasado, pero no puede revertir la entropía. Solo puede capturar lo que aún es detectable. La frontera de observación está limitada por la degradación de la señal. Más allá de cierto punto, la información se pierde. La idea de un universo sin memoria puede resultar desconcertante. Sugiere que nada es recordado, que todo se desvanece. Pero desde una perspectiva científica, esto es coherente. La información no desaparece completamente, pero se dispersa, se vuelve inaccesible. La memoria no es una propiedad fundamental del universo, es una construcción de sistemas complejos como el cerebro. En este contexto, la observación de luz antigua es un acto de recuperación parcial. No se accede a un recuerdo, sino a un vestigio, un fragmento de información que ha sobrevivido a múltiples transformaciones. Y en ese fragmento se intenta reconstruir una historia que el universo nunca guardó como tal. Escalas que niegan sentido. Las dimensiones del universo superan cualquier marco intuitivo construido por la experiencia humana. Las distancias entre galaxias, la duración de los ciclos estelares y la expansión del espacio introducen magnitudes que no pueden ser representadas de forma directa. La mente busca referencias, pero no encuentra equivalentes. Lo que en la vida cotidiana parece vasto, en el contexto cósmico se vuelve insignificante. Esta desproporción erosiona la capacidad de asignar sentido a los fenómenos observados. La escala misma se convierte en un obstáculo cognitivo. La luz detectada por el James Webb Space Telescope ha recorrido distancias que desafían toda analogía práctica. Miles de millones de años luz separan su origen de su detección. Esta cifra no es solo grande, es estructuralmente incomprensible sin herramientas matemáticas. Si se intentara representar ese trayecto en términos humanos, cualquier comparación quedaría corta. La escala rompe la relación entre experiencia y representación. Lo que se observa no puede ser internalizado fácilmente. El tiempo involucrado en ese recorrido también excede los límites de la percepción. La historia humana es un intervalo minúsculo en comparación con la edad del universo. La luz que llega hoy fue emitida cuando no existían sistemas planetarios complejos. Esta diferencia de órdenes de magnitud elimina cualquier continuidad narrativa. No hay conexión directa entre ese pasado y el presente humano. La escala temporal niega la posibilidad de una historia compartida. La estructura del universo se organiza en niveles jerárquicos. Estrellas, sistemas planetarios, galaxias, cúmulos, supercúmulos y filamentos cósmicos. Cada nivel introduce una escala distinta. La transición entre niveles no es lineal, implica saltos de magnitud.
Esta jerarquía dificulta la construcción de una imagen coherente. La mente no puede abarcar todos los niveles simultáneamente. Debe fragmentar la realidad, pero esa fragmentación pierde relaciones esenciales. La densidad de información también varía con la escala. A nivel local, los sistemas son complejos pero accesibles. A gran escala la información se vuelve más difusa. Las estructuras son más grandes pero menos detalladas. Esta paradoja complica la interpretación. Más tamaño no implica más claridad. En muchos casos implica lo contrario. La señal se diluye, el contexto se vuelve ambiguo. La expansión del universo amplifica estas dificultades. A medida que el espacio se estira, las distancias aumentan, la luz tarda más en llegar, las señales se debilitan. El corrimiento al rojo desplaza la información a longitudes de onda menos energéticas. Esto reduce la resolución. La escala no solo afecta la percepción, también limita la calidad de los datos. El análisis debe compensar estas pérdidas. El concepto de sentido implica coherencia, propósito o relación significativa. En el contexto de escalas extremas, estas nociones se vuelven inestables. La estrella cuya luz observamos no tuvo relación alguna con la existencia humana. Su emisión no estaba orientada a ser detectada. Sin embargo, ahora forma parte de un sistema de interpretación. Esta desconexión entre origen y significado desafía la noción de sentido intrínseco. La comparación entre escalas puede ayudar a ilustrar esta ruptura. Si la edad del universo se comprimiera en un año, la historia humana ocuparía solo los últimos segundos. La luz detectada correspondería a los primeros días de ese calendario. Esta analogía muestra la desproporción, pero incluso así, no logra capturar completamente la magnitud. La escala sigue siendo abstracta. El análisis de estas magnitudes requiere herramientas matemáticas avanzadas, logaritmos exponenciales, modelos de expansión. Estas herramientas permiten operar con números extremadamente grandes, pero no facilitan la comprensión intuitiva. La mente puede manipular cifras sin comprenderlas plenamente. Esta separación entre cálculo y comprensión es característica de la cosmología. El James Webb Space Telescope permite acceder a estas escalas mediante observación indirecta. No reduce la magnitud, pero la hace visible. Sin embargo, la visualización no equivale a comprensión. Ver una galaxia lejana no implica entender su contexto. La escala sigue operando como barrera. La imagen es solo una representación. La interacción entre escalas también introduce complejidad. Eventos locales pueden tener efectos globales. La formación de una estrella puede influir en la evolución de una galaxia, pero estas relaciones no son lineales. Dependen de múltiples factores. La escala no solo afecta la magnitud, también la dinámica. Las leyes físicas se aplican en todos los niveles, pero sus manifestaciones varían. La noción de simultaneidad se diluye en escalas cosmológicas. Eventos que parecen coexistir en una imagen pueden estar separados por millones de años. La escala temporal se superpone con la espacial. Esta superposición crea una ilusión de unidad, pero en realidad es una agregación de momentos distintos. La imagen del cielo es un collage temporal. La energía involucrada en procesos cósmicos también excede cualquier referencia cotidiana. Las supernovas liberan más energía en segundos que el Sol en toda su vida. Las colisiones galácticas redistribuyen masa a escalas enormes. Estas magnitudes energéticas no pueden ser experimentadas directamente, solo pueden ser inferidas. La escala energética añade otra capa de abstracción. La densidad de materia varía significativamente con la escala. En regiones intergalácticas, la materia es extremadamente dispersa. En núcleos galácticos, puede ser extremadamente densa. Esta variabilidad afecta la propagación de la luz. La señal que observamos ha atravesado múltiples entornos, cada uno con propiedades distintas. La escala espacial se traduce en variabilidad física. La interpretación de datos en estas condiciones requiere simplificaciones. Se construyen modelos que capturan aspectos esenciales, pero estas simplificaciones omiten detalles.
La escala obliga a elegir qué conservar y qué descartar. Esta selección introduce sesgos. La comprensión es siempre parcial. No hay modelo completo. La escala también afecta la percepción del tiempo futuro. A medida que el universo continúa expandiéndose, las distancias aumentarán. Algunas regiones se volverán inaccesibles. La luz emitida en el futuro puede no llegar nunca. Esto limita el conocimiento posible. La escala no solo afecta el pasado, también el acceso al futuro. La existencia de escalas que niegan sentido no implica ausencia de estructura. Las leyes físicas siguen operando, pero la interpretación humana no siempre puede seguirlas. La coherencia existe, pero no es evidente. Requiere herramientas especializadas. La intuición no basta. El análisis de estas escalas también tiene implicaciones epistemológicas. El conocimiento se vuelve dependiente de modelos. La observación directa pierde relevancia. La validación se basa en consistencia interna y concordancia con datos. La escala transforma la forma de hacer ciencia, introduce nuevas metodologías. La luz de una estrella extinguida es un ejemplo de cómo la escala puede distorsionar la percepción. Lo que se observa parece actual, pero no lo es. La distancia temporal y espacial altera la interpretación. La escala actúa como filtro, modifica la señal y su significado. La comprensión requiere deshacer ese filtro. En este contexto, el sentido no desaparece, pero se vuelve relativo. Depende del marco de referencia. Lo que tiene significado a una escala puede carecer de él en otra. La estrella observada tuvo un papel en la evolución cósmica, pero no en la historia humana. Esta desconexión redefine la noción de relevancia. La escala no solo mide, también redefine. La verdad que nadie vio, la emisión de luz por parte de una estrella en una etapa temprana del universo, ocurrió sin que ningún sistema consciente estuviera presente para registrarla. No hubo observación, ni interpretación, ni lenguaje que la describiera. Sin embargo, ese evento generó una señal física que persistió en el tiempo. Esta señal, detectada miles de millones de años después, constituye una forma de evidencia diferida. La verdad que contiene no fue vista en su momento. Solo se vuelve accesible en una era posterior, bajo condiciones completamente distintas. La noción de verdad en este contexto no depende de la percepción inmediata. Está contenida en las propiedades físicas de la señal, longitud de onda, intensidad de espectro. Estos parámetros codifican información sobre el estado de la fuente en el momento de la emisión. No requieren interpretación para existir, pero sí para ser comprendidos. La verdad no fue observada, pero fue emitida, y su persistencia permite acceder a ella con retraso. El James Webb Space Telescope actúa como un dispositivo de recuperación. No observa el evento en tiempo real, sino su consecuencia. La señal captada es una reconstrucción indirecta. No hay acceso directo al fenómeno original, solo a su manifestación luminosa. Esta mediación introduce limitaciones, pero también abre una ventana a lo inaccesible. La verdad que nadie vio se convierte en objeto de estudio. La ausencia de observadores en el momento de la emisión implica que no hubo validación inmediata. No hubo contraste con otros datos, ni confirmación empírica en tiempo real. La señal viajó sin ser interpretada. Durante ese trayecto, el universo cambió radicalmente. Nuevas estructuras emergieron, nuevas condiciones físicas se establecieron. La señal llegó a un entorno completamente distinto. Su interpretación depende de modelos desarrollados mucho después. La verdad contenida en la señal no es evidente. Requiere de codificación. El espectro debe ser analizado, comparado con patrones conocidos. Las líneas de absorción y emisión deben ser identificadas. Cada una corresponde a transiciones energéticas específicas. Este análisis permite inferir la composición química de la fuente, también su temperatura, su velocidad, su entorno. La verdad está fragmentada en múltiples indicadores. La interpretación de estos datos depende de la consistencia de las leyes físicas. Se asume que las mismas reglas que operan hoy operaban en el pasado. Esta suposición es fundamental.
permite extrapolar modelos actuales a condiciones antiguas. Sin ella, la señal sería incomprensible. La verdad que nadie vio solo puede ser reconstruida si se mantiene la coherencia de las leyes naturales a lo largo del tiempo. La señal también contiene información sobre el trayecto. Interacciones con materia intermedia dejan marcas. Estas marcas deben ser separadas de la señal original. Este proceso es complejo. Requiere distinguir entre origen y modificación. La verdad no está en un solo lugar. Está distribuida. Parte en la emisión, parte en el recorrido. La reconstrucción debe integrar ambas. El corrimiento al rojo es uno de los indicadores clave. Permite estimar la distancia y la antigüedad de la señal. Cuanto mayor es el desplazamiento, más antigua es la emisión. Este parámetro se utiliza para ubicar el evento en la historia del universo. No proporciona una fecha exacta, pero sí una escala temporal. La verdad se sitúa en un marco cronológico relativo. La intensidad de la señal también ofrece información. Permite estimar la luminosidad de la fuente. A partir de ella, se pueden inferir características estructurales. Tamaño, masa, tipo estelar. Estas inferencias no son directas. Se basan en modelos, pero están respaldadas por observaciones comparativas. La verdad se construye mediante correlación. La polarización de la luz puede revelar la presencia de campos magnéticos. Estos campos influyen en la emisión y propagación de la radiación. Su detección añade otra dimensión al análisis. La verdad que nadie vio incluye no solo la fuente, sino también su entorno dinámico. Cada propiedad de la señal es una pieza del rompecabezas. La señal detectada puede haber sido amplificada por efectos gravitacionales. La lente gravitacional permite observar objetos más lejanos, pero también distorsiona la imagen. La reconstrucción debe corregir estas distorsiones. La verdad no está en la imagen directa, está en la imagen corregida. Este proceso requiere modelos precisos de distribución de masa. La ausencia de observación original implica que no hay referencia directa. No se puede comparar la señal con una imagen contemporánea. Todo debe ser inferido. Esto introduce incertidumbre, pero también flexibilidad. La verdad no está fijada. Puede ser refinada con nuevos datos. La ciencia avanza mediante revisión constante. El James Webb Space Telescope permite acceder a longitudes de onda que otros instrumentos no pueden detectar. Esto amplía el rango de observación. Permite captar señales más antiguas. La verdad que nadie vio se vuelve más accesible, pero también más compleja. Cada nueva señal añade variables. La interpretación de estas señales requiere colaboración interdisciplinaria. Física, matemática, ingeniería. Cada campo aporta herramientas. La verdad no emerge de una sola perspectiva. Es el resultado de múltiples enfoques. La validación cruzada es esencial. Ninguna conclusión se acepta sin evidencia consistente. La señal también puede contener ruido, interferencias, errores instrumentales, variaciones aleatorias. Estos elementos deben ser filtrados. La verdad está mezclada con distorsiones. Separarlas es un desafío técnico. Requiere algoritmos avanzados y calibración precisa. La calidad del análisis depende de la calidad de los datos. La ausencia de testigos en el origen implica que la verdad no fue interpretada en su momento. No hubo contexto cultural, ni lenguaje, ni significado asignado. La interpretación actual es una construcción posterior, basada en el marifat acumulada. La verdad no cambia, pero su comprensión sí. Evoluciona con el conocimiento. La señal también puede ser comparada con otras similares. Este análisis comparativo permite identificar patrones, regularidades que refuerzan modelos. La verdad se valida mediante repetición, no en el evento original, sino en eventos análogos. La consistencia entre señales es clave. La reconstrucción del evento original nunca es completa. Siempre hay información perdida. La entropía, la expansión, la interacción. Todos estos factores degradan la señal. La verdad que nadie vio es parcial, pero suficiente para construir modelos coherentes. La ciencia trabaja con fragmentos. La existencia de esta señal plantea una cuestión sobre la naturaleza del conocimiento.
¿Es necesario observar un evento para que sea real? En este caso, la respuesta es negativa. El evento ocurrió independientemente de su observación. La señal es evidencia de ello. La verdad no depende de ser vista, solo de ser inferida correctamente. En este contexto, la detección de luz antigua no es solo un logro técnico, es una forma de acceder a una realidad que existió sin testigos, una verdad que no fue vista en su momento, pero que ahora puede ser reconstruida, no completamente, pero con suficiente precisión como para integrarla en la historia del universo. Silencio tras la última luz. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, su estructura deja de sostener el equilibrio entre presión interna y gravedad. El colapso es inevitable. Dependiendo de su masa, puede terminar como enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro. En todos los casos, la emisión de luz visible cesa o se transforma radicalmente. Lo que queda no es una fuente luminosa activa, sino un remanente. Sin embargo, la luz emitida antes de ese final continúa su trayecto. El silencio comienza en el origen, no en la observación. La señal que detecta el James Webb Space Telescope puede haber partido justo antes de ese colapso. Es una última emisión que precede al apagamiento. Desde el punto de vista del observador, esa luz aún está llegando, pero en el lugar donde se originó, ya no hay emisión. La estrella ha desaparecido como fuente activa. Lo que queda es un vacío energético en esa longitud de onda, un silencio físico que no se percibe inmediatamente. Este desfase entre emisión y detección genera una superposición de estados. La estrella es visible y ausente al mismo tiempo, visible en la señal que llega, ausente en su estado actual. Esta dualidad no es una contradicción, sino una consecuencia de la propagación finita de la luz. El silencio tras la última luz no es simultáneo con la última emisión, es posterior en el marco local, pero aún no ha sido recibido en todos los puntos del universo. El silencio no implica ausencia total de actividad. Los remanentes estelares pueden seguir interactuando con su entorno. Emiten en otras longitudes de onda, generan campos gravitacionales intensos, afectan la dinámica de materia cercana. Pero en el rango visible o infrarrojo detectado, la emisión puede haber cesado. El silencio es relativo al tipo de señal. No es absoluto, pero sí significativo en términos de observación. La luz que llega desde ese pasado actúa como un registro final. No contiene información sobre el colapso posterior, solo sobre el estado previo. El evento de muerte estelar queda fuera de la señal detectada. Para acceder a él, se requieren otras observaciones, otras longitudes de onda, otras técnicas. La última luz no es el final de la historia, pero es el último capítulo visible en ese canal. La expansión del universo añade otra dimensión a este silencio. A medida que el espacio se estira, las regiones se separan. La luz futura puede no alcanzar ciertos puntos. Existen horizontes cosmológicos que limitan la comunicación. Más allá de ellos, los eventos no pueden ser observados. El silencio se vuelve permanente en esas direcciones, no por ausencia de emisión, sino por imposibilidad de recepción. El Big Bang marcó el inicio de la expansión. Desde entonces, el universo ha evolucionado hacia un estado de menor densidad y temperatura. A largo plazo, se proyecta una era de enfriamiento progresivo. Las estrellas se extinguirán. Las fuentes de luz desaparecerán gradualmente. El universo tenderá hacia un estado de oscuridad térmica. El silencio tras la última luz se convertirá en una condición dominante. En ese escenario futuro, la información será cada vez más difícil de recuperar. La radiación se diluirá, las señales se debilitarán, la entropía aumentará, la capacidad de reconstruir eventos pasados disminuirá. El silencio no solo será físico, sino informacional. La memoria del universo se desvanecerá en forma de señal. No habrá registros accesibles, solo remanentes dispersos. La detección actual de luz antigua es posible gracias a una ventana temporal específica. Vivimos en una era donde aún existen fuentes luminosas y la expansión no ha aislado completamente las regiones.
Esta condición no es permanente, es una fase transitoria. En el futuro, la observación será más limitada. El silencio será más profundo. La oportunidad de estudiar el pasado se reducirá. El concepto de silencio también puede entenderse como ausencia de interacción. La luz permite comunicación entre regiones. Su desaparición implica aislamiento. Las estructuras cósmicas quedarán desconectadas, sin intercambio de información. Cada región evolucionará de forma independiente. El universo se fragmentará en dominios aislados. El silencio será una consecuencia de esa fragmentación. La última luz de una estrella no es necesariamente la más intensa. Puede ser una emisión estable antes del colapso. No hay una señal que indique claramente el final. El apagamiento puede ser gradual o abrupto. En ambos casos, la luz previa sigue su curso. El silencio no tiene un marcador universal. Depende del tipo de estrella y de su entorno. El análisis de estas señales finales requiere precisión. El James Webb Space Telescope permite detectar variaciones sutiles en la intensidad. Estas variaciones pueden indicar cambios en la estructura estelar. Sin embargo, no siempre es posible identificar el momento exacto del colapso. La información es incompleta. El silencio comienza sin aviso claro. La ausencia de luz también puede ser causada por absorción. Nubes densas pueden bloquear la radiación. En estos casos, el silencio no indica extinción de la fuente, solo ocultamiento. La interpretación debe distinguir entre ambos escenarios. El análisis espectral ayuda a identificar la causa. La diferencia es crucial para reconstruir el evento. La noción de silencio tras la última luz tiene implicaciones conceptuales. Sugiere un límite en la observación, un punto más allá del cual no hay información accesible. Este límite no es fijo, depende de la tecnología y de las condiciones del universo, pero siempre existe. La observación no es infinita, tiene fronteras. La señal que llega hoy es una excepción dentro de ese límite. Es una ventana que aún está abierta, pero eventualmente se cerrará. La expansión, la entropía y la evolución estelar convergen hacia ese resultado. El silencio no es un evento puntual, es un proceso gradual, una tendencia. La existencia de este silencio plantea preguntas sobre la permanencia del conocimiento. ¿Cuánto puede saberse antes de que la información se vuelva inaccesible? La respuesta depende del tiempo disponible y de la capacidad tecnológica. Pero hay un límite físico. No todo puede ser observado eternamente. El estudio de estas señales finales permite anticipar ese límite. Cada detección es una oportunidad de extraer información antes de que desaparezca. La ciencia actúa en ese margen. Aprovecha la ventana antes del cierre. El silencio no puede evitarse, pero puede ser comprendido. La luz que se detecta hoy es parte de ese margen. Es una señal que ha sobrevivido a múltiples procesos. Su existencia es contingente. Podría no haber llegado. Su detección no está garantizada. Depende de condiciones específicas. Cada observación es una coincidencia física. El silencio tras la última luz no es una ausencia total. Es una reducción progresiva de la información disponible. La señal se debilita, se dispersa, se pierde, pero mientras exista, puede ser analizada. Cada fotón es una oportunidad, una pieza de un pasado que ya no puede ser modificado. En última instancia, el silencio no es solo una característica del universo, es un límite para el conocimiento. Define hasta dónde puede llegar la observación. Más allá de él no hay datos, solo inferencias, y en ese límite, la luz que aún llega se convierte en el último vínculo entre lo que fue y lo que puede ser comprendido. La observación de una luz que partió antes de cualquier forma de pensamiento humano nos obliga a replantear la naturaleza misma de la realidad. No vemos el universo como es, sino como fue, fragmentado en señales que llegan con retraso. Cada fotón es un testigo tardío de un evento que ya no existe. La distancia se convierte en tiempo, y el tiempo en una barrera entre percepción y existencia. Lo que creemos presente es en realidad una reconstrucción incompleta del pasado, y en esa reconstrucción, nuestra mente intenta encontrar coherencia donde solo hay vestigios.
La ciencia no revela certezas absolutas, sino aproximaciones cada vez más refinadas. Cada descubrimiento amplía el misterio, en lugar de cerrarlo. El universo no se adapta a nuestra comprensión. Somos nosotros quienes nos acercamos lentamente a él. Y en ese acercamiento, descubrimos más sobre nuestros límites que sobre el propio cosmos. Frente a escalas que superan toda intuición, el sentido deja de ser una propiedad del universo y se convierte en una construcción humana. La luz que detectamos no fue emitida para ser vista, y sin embargo la interpretamos. Esa interpretación es un acto de conexión con un pasado sin testigos, pero también es un recordatorio de que nuestra existencia es reciente y limitada. El silencio que sigue a la última luz no es solo físico, es también un límite del conocimiento. Más allá de cierto punto, la información se pierde y solo quedan modelos e inferencias. Aún así, seguimos mirando no por certeza, sino por la necesidad de comprender. Porque incluso en un universo sin memoria, la curiosidad humana crea su propia forma de registro, y en esa búsqueda encontramos una forma de pertenecer a algo inmensamente mayor, no como centro del cosmos, sino como observadores conscientes de su profundidad. Si este viaje por el conocimiento te hizo ver la realidad de forma diferente, recuerda apoyar el canal, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos documentales. Comparte este video con quienes también se atreven a cuestionar lo que creen saber. Gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta el próximo video.